versículos del capítulo 10. Primera de Corintios 10, del 3 al 5. Amén. Si lo tienes, puedes leer conmigo. Si no tienes una Biblia, puedes acercarte con alguien que sí tenga, o puedes escuchar lo que leemos aquí de la palabra del Señor. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Señor, muchas gracias. Queremos aplicar esta palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, y ser de esta manera cada vez más fortalecidos, más fuertes, más estables en nuestra fe, en nuestro andar contigo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puedes ocupar tu lugar, tu asiento. Agradecemos al Señor por esta noche. Y yo quiero hablarte hoy de la estabilidad que debemos de tener en nuestra forma de vida y en nuestro pensar. Y algo que yo veo aquí en este versículo 5, dice la parte final: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y yo quiero hablarte hoy de algo que existe en nuestra vida, que debe de estar guardado y cuidado para que no tengamos ningún riesgo, porque hay una parte sensible de nuestro ser que es nuestra mente. Y en esto yo quiero hablarte de que el enemigo es muy astuto y él sabe cómo venir y seducir nuestra mente, nuestros pensamientos, traer pensamientos de desánimo, traer pensamientos de derrota, de cansancio, de frustración. Y eso es muy común. Yo creo que todos los días a nuestra vida va a llegar a nuestra mente, va a tocar a la puerta de nuestra mente y de nuestro pensamiento alguna sensación, algún pensamiento, algún sentimiento, alguna emoción. Es muy común que lleguen pensamientos de desánimo, de desaliento, pensamientos de cansancio, pensamientos de frustración. Quizás este día te levantaste con toda la adrenalina, con toda la energía, y fuiste al trabajo, y llegando al trabajo resulta que el jefe estaba de malas, ¿verdad? Y que no estaba nada amable, y que resulta que precisamente contigo se dirige para llamarle la atención a todos y ponerte como ejemplo, quizás por la confianza, pero aquello vino como un balde de agua fría y derribó tu motivación, derribó tu deseo de que este día fuese un día maravilloso. Y ya desde ese momento empezamos, ¿verdad?, arrastrando ya nuestras fuerzas, arrastrando ya nuestro ánimo. Y yo quiero hablarte un poco acerca de esto, de cómo debemos de guardar nuestro corazón y nuestro pensamiento para no ser presa de estas fortalezas que se levantan. Y esto es lo que vamos a estar viendo en el transcurso de este momento, de esta charla, de este mensaje. Así que escogimos segunda de los Corintios capítulo 10. Voy aquí en mi Biblia, precisamente ahí. Segunda de Corintios, en el capítulo 10. Aquí lo tengo. Y lo que leíamos estos versículos, quiero comenzar. Punto número 1, el verso 3 dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne. Y quiero leerte este mismo versículo en la traducción, no una traducción actual, y dice este verso: pues aunque vivimos en el mundo. ¿Sí? Eso es lo que significa, pues aunque andamos en la carne, aunque estamos en esta naturaleza humana de carne. ¿Y cómo es esta naturaleza humana? Esta naturaleza humana es muy sensible. Esta naturaleza humana es muy susceptible. Esta naturaleza humana, aunque ya quizás no tiene despiertas todas las pasiones y todos los impulsos
que antes tenía todavía sigue siendo lo mismo, sigue siendo carne. Pues aunque vivimos en el mundo, dice, termino el verso en esta versión actual, dice, no libramos batallas como lo hace el mundo. Me gusta cómo dice la versión que leímos, la versión 60, dice, no militamos según la carne. Vivimos en el mundo, vivimos en esta condición humana, pero dice, no militamos. Y esta palabra militar o militamos tiene que ver con que estamos dentro de un ejército, somos parte de un ejército. Tú y yo estamos dados de alta en el ejército de Cristo, somos soldados del ejército de Jesús, ¿me entiendes? Somos militantes. Ahora, ¿cómo es la vida de alguien que milita en un ejército? Lo primero que vemos es que es una persona que se le enseña disciplina, ¿entiendes? Alguien que está dado de alta en un ejército no hace lo que quiere, tiene una disciplina, empieza en un orden, ¿sí? El apóstol San Pablo le habla a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, y le dice, tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Que como soldados tenemos que procurar agradar a aquel que nos toma por soldados, ¿me entiendes? Tú y yo estamos dentro del ejército de Jesús, hablando en este sentido espiritual. Somos parte, somos soldados activos, militamos en el ejército de Jesús. Y entonces, ¿por qué habla de ejército? ¿Por qué habla de una vida militante? Porque está hablando acerca de guardar nuestros pensamientos, guardar nuestro corazón. Hay una parte muy vulnerable, muy sensible de nuestros pensamientos, y el enemigo sabe perfectamente cuando tú estás sensible, cuando tú te encuentras vulnerable. Él sabe en qué momento te sientes desalentado, desanimado, en qué momento, ¿verdad?, te llega la melancolía, en qué momento sientes que las personas no te valoran, no te aprecian, no hacen nada por ti, etcétera, ¿verdad? Todo mundo, todo ser humano pasamos por esos momentos, unos más, otros menos, ¿verdad? Algunos somos muy vulnerables en esa parte emocional. Y es por eso que entonces el apóstol San Pablo habla esta palabra y dice, pues aunque andamos en la carne, siempre mientras estemos en esta vida, en este mundo, vamos a vivir en esta condición humana de carne, ¿sí? Y la carne, nuestra condición de carne, a veces nos va a jugar algunas jugadas un poquito traicioneras, ¿me entiendes? Porque de pronto puede ser que tú estés tan firme, tan determinado, tan animado a caminar en fe, pero resulta que algo se te atravesó en el camino y entonces ya emergió, ya surgió por ahí alguna reacción, alguna actitud de esas que caracterizaban tu personalidad, tu forma de vivir, y de pronto dices, ya me echó a perder el día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en la carne, pero dice Pablo, pero no nos comportamos como militares o como soldados del ejército del mundo, sino del ejército de Cristo. No militamos según la carne. ¿Cómo debe ser entonces nuestra militancia? ¿Cómo debe ser nuestra aportación, nuestra participación dentro de esta vida militante? Y la respuesta nos la va a dar en el versículo 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia, ¿sí? Normalmente, ¿verdad?, los soldados tienen sus armamentos que son exclusivos de uso del ejército, y entonces ellos son responsables de traer su fusil, de portarlo de manera digna, pero lo deben de traer siempre presentable, limpio, ¿verdad?, funcional. Lo deben de desarmar, de limpiar y de armar, aunque no se necesite, simplemente porque debe de estar funcional. Y dice que nosotros, como militantes del ejército de Cristo, debemos de tener armas. ¿Cuáles son nuestras armas? Las armas, dice, hablando de militancia, dice que no militamos según la carne, sino militamos según Cristo, según Dios, según los hijos de Dios. ¿Cuáles son nuestras armas?
¿Cuáles son las armas que normalmente tienen las personas que no tienen a Jesús? ¿Sí? Porque está haciendo un comparativo. Dice que nosotros no militamos de acuerdo a la carne, sino militamos de acuerdo a Cristo. Y dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cuáles serían esas armas carnales? ¿Cómo se defienden las personas con estas armas carnales? Normalmente, ¿verdad?, las personas se defienden con sus argumentos y sus razones. No sé si te ha tocado presenciar alguna discusión, pero en una discusión ninguno de los dos quiere perder la discusión, ¿entiendes? Aunque no tenga la razón, yo voy a defender mis argumentos, yo voy a defender lo que creo, lo que pienso. Entonces las armas de la militancia de este mundo son carnales, son de razonamientos, son de posturas, y entonces normalmente viene la agresión, normalmente viene la ofensa, normalmente las armas de la milicia de este mundo, esas armas carnales, vienen a ser, ¿verdad?, las palabras antisonantes, las palabras despectivas. Esas son las armas que usan los que están en la militancia del mundo. Pero dice que nosotros, aunque estamos en esta condición humana y vivimos en este mundo, nuestra militancia no es de acuerdo o no es a la par como lo hace el mundo, sino que nosotros militamos ahora en una nueva vida. Y dice que no son carnales, pero agrega y dice, son poderosas. Nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si las armas que Dios te ha dado son poderosas, pero son poderosas en Dios, ¿me entiendes? No sé si podamos desglosar esto de una manera más entendida, ¿sí? Las armas que tú tienes son poderosas para destruir fortalezas, pero son poderosas en Dios. ¿Me entiende lo que quiero decir? O sea, van a ser poderosas, pero en Dios. ¿Sí? Lo he mencionado en aquella ocasión, ¿verdad?, que Jacobo y Juan le dijeron a Jesús: ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Y hablábamos el domingo de Elías, como por su oración clamó y descendió fuego del cielo que consumió el altar, el sacrificio, el holocausto, las piedras, todo. Y dice, de esta manera como descendió fuego del cielo por la oración de Elías, así nosotros podemos hacer que descienda fuego del cielo sobre los samaritanos, porque no te quisieron dar la bienvenida en su aldea. ¿Quieres que lo hagamos? Y Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu sois. ¿Por qué? Porque sabían que tenían armas poderosas para destruir fortalezas, pero esas armas son poderosas en Dios. O sea, tú y yo, para poder ejercer esas armas que son poderosas, necesitamos estar en Dios. O en otras palabras, que lo mismo, que Dios esté en nosotros para administrarlas de manera correcta y de manera adecuada. ¿Por qué habla aquí de fortalezas? ¿Qué es una fortaleza? Dice que para derribar fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Lo ilustramos de esta manera. Dice que cuando el pueblo de Israel pasa el río Jordán y se empieza a introducir en esa tierra prometida, en la tierra de Canaán, que Dios les había dicho que les daría, tierra que fluye leche y miel, tierra de bendición, dice que la primera ciudad con la que se encuentran es con Jericó. ¿Y cómo se encontraba Jericó? Dice que Jericó se encontraba rodeada por una muralla que medía 9 metros de altura y medía 3 metros de espesor, la muralla de Jericó. ¿Sí? ¿Cómo era esta ciudad? Una ciudad fortificada. ¿Cómo podían ellos penetrar a esta ciudad? ¿Cómo poder conquistar esta ciudad si había una fortaleza alrededor? Entonces Dios les da la estrategia para que esa fortaleza sea derribada. Utilizaron las armas que Dios les dio. Los filisteos tenían armas dentro, ¿verdad? Ellos habían desarrollado la capacidad de sacar el metal de la roca por la fundición, por la fragua, etc. Y habían labrado armamento. Los judíos no.
Ellos dijeron pues que venían con piedras y con palos, ¿verdad? Se refirieron así a ellos. Pero Dios les dio otras armas, armas poderosas para derribar fortalezas. Dios les da la estrategia y dice que entonces marche el pueblo alrededor de esta muralla por 6 días, y en el 7º día dice que den 7 vueltas, y en la última vuelta entonces todos van a gritar y van a sonar sus shofares, ¿verdad? Los sacerdotes tenían que ir al frente y tenían que llevar el arca del pacto, y entonces lo hicieron de esa manera. ¿Y qué crees que pasó? Pasó lo que Dios dijo que iba a pasar en la última vuelta. En el momento del grito todos gritaron, glorificando a Dios, exaltando a Dios, y entonces dice que las fortalezas se derrumbaron. Entonces las armas que Dios nos da son eficaces. ¿Cuáles armas son esas? Ahora, mira cómo dice: andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de la carne son las que nosotros utilizábamos comúnmente, normalmente, ¿verdad? Antes de venir a Jesús, antes de que recibiésemos estas nuevas armas. Estoy hablando en estos términos, espero no confundir, ¿verdad? Porque son los términos que el apóstol San Pablo le habla a los corintios. Para ellos era muy común, ¿verdad? Hoy le hablamos a los jóvenes y les vamos a hablar de Star Wars y les vamos a hablar de todo esto que ellos entienden de este lenguaje, ¿verdad? Y entonces Pablo también utiliza el lenguaje coloquial, lo que le iban a entender. Por eso es que en Efesios capítulo 6, del versículo 11 en adelante, empieza a hablar acerca de la vestimenta, ¿verdad?, que los soldados tenían. Dice Efesios capítulo 6, versículo 11, dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. La lucha que nosotros tenemos no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos hablando de milicia y estamos hablando de armas, porque así es como lo refiere, ¿verdad?, el apóstol San Pablo a la iglesia de Corintios. No meramente que tú vas a tener armas en tu casa, no meramente que te vas a vestir como un soldado, sino está hablando en un sentido figurado. ¿Y por qué usa este lenguaje el apóstol Pablo? Porque era lo común, ¿verdad? Cuando él se expresa aquí en Efesios capítulo 6, él se encontraba detenido en Roma, ¿verdad?, en un arresto domiciliario, y tenía que estar encadenado su tobillo al tobillo de un soldado. Y él veía, ¿verdad?, y aunque era común que cambio de turno, con frecuencia tocara el mismo soldado nuevamente para cuidarle, y muchos de ellos se convirtieron, se entregaron a Jesús, pero aún que tenían ya la confianza y la familiaridad, que quizás, no sé, cada semana le tocaba nuevamente estar de guardia al mismo soldado, no perdían su compostura, no perdían su porte y no negaban entonces su responsabilidad. Y dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Qué debemos de tomar de la armadura? Toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. ¿Por qué? Porque habla del día malo, porque el enemigo sabe cuándo. Quizás tú y yo no sabemos cuándo es nuestro día malo o cuándo va a ser un mal día, pero el enemigo sabe muy bien cuándo es un mal día para mí y un día mal para ti, y entonces él va a hacer presencia en ese momento para distraernos, para perturbarnos. Volviendo aquí a lo que estamos leyendo en Efesios capítulo 10, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha, dice, que es contra principados, contra potestades y contra gobernadores. Entonces, escucha bien, en ese rango de lucha yo me tengo que considerar incapaz, insuficiente por mí mismo. Por eso no me recomienda que lo haga con mis armamentos o mis argumentos carnales, porque yo sería derrotado, porque quedo en una escala inferior. ¿Contra qué voy a luchar? Contra principados, potestades y gobernadores espirituales.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que venir para tomar lo que dice aquí, las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Ahora yo quiero hablar un poquito de fortalezas. Cuando hablamos de fortalezas, quizás las fortalezas que se levantan en mi contra no van a ser nada comparadas con las fortalezas que se pudieran levantar en tu vida. No quiere decir que las mías son mayores o las tuyas inferiores o viceversa, sino quiere decir que de acuerdo a la condición de vida, de acuerdo a las debilidades, de acuerdo a los hábitos, así es como el enemigo va a levantar fortalezas. ¿Sí me entiendes? O sea, si una persona tuvo batallas o tiene batallas con alguna área de su vida, entonces es ahí donde se va a levantar una fortaleza. Si otra persona tiene problemas o tuvo problemas de otra índole en su carácter, en sus relaciones, etc., ahí es donde se viene y se levanta una fortaleza espiritual, un estorbo espiritual, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tomar esas armas de la milicia espiritual que son poderosas en Dios para derribar esas fortalezas. Cuando hablamos de derribar fortalezas, estamos hablando de tomar victoria. Cuando hablamos de derribar fortalezas, estamos hablando de libertad, porque las fortalezas, escucha bien, yo les ponía el ejemplo de Jericó, y la fortaleza los dejaba a ellos fuera de la ciudad. Pero hay fortalezas que se levantan donde nosotros quedamos dentro y quedamos cautivos, ¿me entiendes? Esta fortaleza les privaba a ellos de tomar victoria, pero hay fortalezas donde se levantan y nos mantienen privados, nos mantienen cautivos. No importa qué tipo de fortaleza se levante, tú y yo tenemos maneras de derribar cada una de estas fortalezas y hacerlo de manera puntual y de manera muy objetiva. Dice el verso 5, derribando argumentos. ¿Qué son los argumentos? Colosenses capítulo 2, hablando de la obra maravillosa de Jesús, habla acerca de esto y dice desde el versículo 13, 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Y cuando Cristo nos perdonó los pecados por su obra, por su sacrificio en la cruz, dice el verso 14 que algo más aconteció. Dice que cuando nos perdonó los pecados, dice que también anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Acta de decretos. Por eso dice aquí derribando argumentos. ¿Qué son argumentos? Tus argumentos son decretos, son las razones, son las acusaciones que se levantan en nuestra contra. Para eso es que nosotros tenemos que considerarnos militantes en el camino de Cristo. Somos soldados en el ejército de Dios. ¿Me entiendes? Sí, vuelvo a decirlo, lo reitero, estamos en el mundo. Somos parte de esta sociedad, somos parte del mundo. Tú vas a tu empleo, a tu trabajo y eres una parte activa de esa corporación. Tú vas a llevar a tu hijo a la escuela y tu hijo en la escuela es un alumno más, eres un ciudadano más que participa de las actividades cotidianas. Sí es cierto, vivimos en esta vida común y normal y ordinaria, pero dice que no militamos. Y quiero subrayar aquí que cuando habla de militar, quiere decir a quién me sujeto, a quién le debo honra, a quién le debo respeto. Porque se supone que cuando alguien se da de alta en un ejército, lo primero que entiende es identidad, disciplina, sujeción, es quién es la persona que está con un rango mayor para mí, de quién voy a recibir instrucciones, de quién voy a recibir órdenes. ¿Me entiendes? Capítulo
8 del Evangelio de Mateo, dice que Jesús viene llegando a Capernaum y un hombre le sale al encuentro y le dice: mi criado está gravemente enfermo. Jesús dice: yo voy y le sano. ¿Me entiendes? Seguramente este hombre para eso viene a buscar a Jesús. Él sabe quién es Jesús. O sea, todo estaba saliendo de maravilla. Lo encuentra y le expone su necesidad. Está gravemente enfermo mi siervo, mi criado. Y entonces Jesús le dice: yo voy y lo sano. ¿Cuál era el problema? Todo estaba saliendo perfecto. Pero él dice: no, pero yo no soy digno de que entres debajo de mi tejado. ¿Y sabes por qué dice no soy digno? La razón es por la misma que viene a buscar a Jesús, porque él era un hombre militante. Él sabía de rangos, él sabía de autoridad. Y él sabía que como gentil, como parte del ejército romano, la ley le prohibía a los rabinos estar en las casas de los gentiles. Jesús no tenía problema con eso. Jesús no tuvo ningún problema al decirle: yo voy a tu casa. Él sabía quién era este hombre. Pero él habla del rango de autoridad y él dice: no soy digno. Una cosa es merecedor y otra digno. Y él dijo: yo no soy digno. Una cosa es que Jesús quisiera hacer misericordia con él, y lo hizo desde luego porque respondió su petición, pero él dijo: yo no me considero digno. Y entonces Jesús, él mismo le dice: pero di la palabra, suelta la palabra. Estamos hablando aquí de los decretos, que dice el verso 5, derribando argumentos que se levantan en nuestra contra. Siempre el enemigo va a tener argumentos, siempre las personas a tu alrededor van a tener argumentos, siempre va a haber un dedo que te señala argumentos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derribar argumentos. Tú y yo no nos vamos a guiar en esta vida por los argumentos, por las razones, por las opiniones. Imagínate que nos guiáramos por las opiniones. Todo mundo quizás daría una opinión diferente respecto a nosotros. ¿Por qué nos vamos a guiar? Nos vamos a guiar por nuestra conciencia, nos vamos a guiar por la palabra, nos vamos a guiar por el propósito de Dios. Por eso nos vamos a guiar. Pero si nosotros no sabemos lo que es tener esta vida militante, entonces tampoco vamos a poder tener orden, porque no va a haber disciplina, porque no va a haber sujeción. Y esto es lo que Jesús está conversando con este hombre aquí en Mateo capítulo 8, y le dice: tan solo di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también, le dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad, y tengo debajo de mí órdenes en autoridad, hombres en autoridad. Y yo le digo a este: ven y vaya, al otro: ven y viene. Y entonces Jesús, algo maravilloso, Jesús dice: nunca he hallado tanta fe ni en Israel como la fe de este hombre. Ahora yo pregunto: ¿era un hombre de fe? Realmente podemos decir que no era un hombre religioso, pero sí era un hombre militante, sí era un hombre de disciplina. Lo cual quiere decir que yo sí digo que soy un hombre de fe, pero no tengo disciplina, pero no tengo respeto, pero no tengo orden. Entonces mi fe es una fe inestable, mi fe es una fe emocional, mi fe es una fe pasajera. Argumentos que se levantan en nuestra contra, siempre va a haber argumentos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y mira cómo dice aquí: y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero quiero llegar a este punto aquí donde dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, hay un campo de acción, hay un campo de batalla que está aquí en mi mente, donde viene un bombardeo de pensamientos en muchas ocasiones a nuestra mente, a nuestra vida, y nos sentimos tan vulnerables, tan inestables. Cada día tú y yo somos lo que decidimos. La toma de decisiones es tan importante. ¿En base a qué tomamos decisiones? Vamos a tomar decisiones en base a lo que yo pienso, a lo que yo siento, a lo que yo creo, en base a lo que las personas opinan a mi alrededor,
o vamos a tomar decisiones en base a lo que somos en nuestra nueva vida, en esta identidad en Cristo. Y es ahí donde el enemigo es tan astuto. Mira, tú puedes tener todo el conocimiento de la palabra, tú puedes tener toda tu vida, todos tus años viniendo a la iglesia, pero puede ser que no tengas carácter, que no tengas determinación, que no tengas convicciones. Y si no somos personas de carácter, de convicciones, entonces estamos tan inestables, somos como la ola del mar, ¿verdad? Que sube y baja, sube y baja, sube y baja, y nos volvemos vulnerables. Y el enemigo conoce esa parte de nuestra vulnerabilidad. Él sabe que como hijos de Dios ya no puede tocar nuestro corazón, ya no puede tocar nuestro espíritu, porque nuestro espíritu tiene dueño, es de Cristo. Pero sí sabe que puede tocar mi mente. Ahí todavía sigo siendo vulnerable, todavía tengo pensamientos de desánimo, todavía tengo pensamientos de arranques coléricos. Estoy hablando de mí, no estoy hablando de nadie en particular, pero yo sé que la mayoría los tenemos, ¿me entiendes? Yo felicitaría a quien más, le daría un premio, un reconocimiento públicamente, ¿verdad? Una placa grande que la ponga ahí en la sala de su casa. Si alguien dice, es que yo no tengo problemas con eso, yo nunca tengo problemas con mis emociones, con mi temperamento, con mi carácter, porque todo el mundo los tenemos. Por eso está diciendo Pablo, aunque vivimos en la carne, esa es la carne, ¿me entiendes? Estamos en esta vida, en este mundo, en esta sociedad, somos parte de esta sociedad. ¿Y quién de nosotros de pronto no va con prisa porque ya es la hora de que salga el muchacho de la escuela y el tráfico está así, y de pronto alguien se te mete al tráfico, ¿verdad? Y entonces empiezas a experimentar lo que es la carne. Nada más yo, ¿verdad? Y de pronto el que se te metió, no solamente se te metió, toca el claxon, ¿verdad? Repetidas veces, y sientes que los pelos de la nuca se te paran, ¿verdad? Y algunos decimos, ay Señor, dame 5 minutos, ¿verdad? En 5 minutos arreglo yo el problema, porque, oye, esa es la carne. Pero ¿qué dice Pablo? Estamos en este mundo, vivimos en esta condición, somos humanos, somos carne, pero él dice, pero no militamos de acuerdo a la carne. Tenemos alguien de autoridad que supervisa nuestra conducta. Tenemos a alguien con un rango mayor que está sobre nuestras vidas, no manipulándonos, no controlándonos, guardándonos, cuidándonos. Porque cuando nosotros no actuamos, no somos militantes de Cristo y actuamos en la carne, siempre va a haber consecuencias. Va a haber resultados. Por eso la importancia de que entendamos esto. No vamos a responder de acuerdo a las armas de la carne, sino vamos a responder de acuerdo a las armas que tenemos en Dios, que son poderosas para destruir fortalezas. Perdón. Y si alguien dice, yo no tengo problemas con las fortalezas, yo soy bien libre, yo soy una persona tan madura, tan estable, ya no tengo problemas con fortalezas, discúlpame, pero entonces sería en vano que esa palabra estuviera aquí en este pasaje, porque siempre las fortalezas se van a querer volver a levantar, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Somos militantes en este ejército y vamos a tener que saber guardar nuestros pensamientos. Te decía hace un momento, el enemigo ya no puede tocar mi espíritu, porque ese está guardado, porque ese le pertenece a Cristo. Pero ¿sabes qué se puede tocar? Mis pensamientos. Y viene un dardo a mi mente, pensamiento de desánimo. Y yo me extraño, ¿verdad?, de lo buenísimos que somos para ayudarle al diablo. Cuando lanza un dardo de desánimo, qué buenos somos para ayudar. No sé si te has fijado.
Cuando de pronto alguien nos hace, nos sentimos defraudados por alguien, pongo este ejemplo, ¿verdad? Que de pronto venimos a la iglesia y alguien no nos saludó. No pasa aquí, ¿verdad? Pero lo pongo como ejemplo de otro lugar que conocí. Vienes a la iglesia y alguien no te saludó, y es más, hasta casi te dejó con la mano estirada. Y entonces de pronto te vas a tu casa y el primer pensamiento, ¿qué traerá fulanito conmigo? Y luego le empezamos a ayudar. Y empieza la mente, la imaginación, y empezamos a relacionar. ¿No sería que el otro día? Y empezamos a ayudarle, somos bien buenos para ayudarle al diablo. Y empezamos, y al rato está la bola de nieve así de grande. Y resulta que el hermanito fulano ni se dio cuenta que tú lo querías saludar. Y es aquí donde nosotros podemos entender lo que dice el apóstol Pablo. Derribando argumentos. Se van a querer levantar los argumentos. ¿Qué dice la palabra acerca de los argumentos? ¿Qué dice acerca de los decretos? Dice, derribando, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y dice el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando nosotros tomamos las armas de esta milicia espiritual, y para poder entender que estamos hablando de armas, lo primero de ello que tenemos que tener como arma es la palabra de Dios. Cuando hablamos de armas no estamos hablando de que nos vamos a volver violentos y agresivos. Estamos hablando de que es lo que tenemos a nuestra defensa. Tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos la comunión entre nosotros como cuerpo, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos el ayuno, la oración. Son las armas que tenemos para ser fuertes espiritualmente en esta milicia, derribando argumentos. Ahora, lo que dice aquí Colosenses, ¿verdad? Que acerca de los decretos, dice que fueron anulados, que los quitó del medio y los clavó en la cruz del Calvario. ¿Por qué entonces nuevamente aparece aquí como que pudiera otra vez volverse a levantar estos argumentos y estas fortalezas espirituales? Porque ciertamente Cristo lo que hizo, lo hizo perfecto, pero tú y yo cada día tenemos que darnos cuenta que estamos en esta vida, pero estamos militando, estamos marchando. Vuelvo a leer ese versículo en la versión actual que yo les leí. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como los hace el mundo. Las armas con las que luchamos, dice el verso 4, las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Qué hacemos con los pensamientos? Los llevamos cautivos, los atrapamos y los llevamos a Cristo. Antes de que ese pensamiento venga y genere inconformidad, molestia, enojo, desánimo, yo no sé qué tanto pueda generar ese pensamiento que viene en mi mente. Antes de eso, yo tomo ese pensamiento y lo traigo a Cristo, lo traigo a la palabra, lo traigo a los propósitos de Dios. ¿Para qué? Para que el pensamiento esté sometido a Cristo, y entonces ese pensamiento no se pueda levantar como un argumento, no se pueda levantar como una fortaleza. Lo traigo a Cristo. ¿Entiendes? Porque si algo debemos de cuidar aparte de nuestro corazón, es nuestra mente, son nuestros pensamientos. Y en esto de nuestros pensamientos debemos de aprender a tener madurez, criterio. Porque si no tenemos firmeza, solidez
en nuestra forma de pensar, trayendo nuestros pensamientos a Cristo, vamos a escuchar una diversidad de opiniones sobre el mismo tema y cada persona va a creer o querer tener la razón. ¿A dónde vas a llevar tus pensamientos? ¿Qué va a ser lo que va a regir tus pensamientos? ¿Dónde vas a medir qué tan correcta es tu forma de pensar? Y aquí nos dice el apóstol Pablo, dice, tráelos a Cristo. Pásalos por el escáner de Cristo. Que Él sea el que diga si tus pensamientos son sanos. Que Él sea el que diga, el que apruebe si tus pensamientos son correctos. Si tus emociones, si tus deseos son los apropiados. Somételos a Cristo. ¿Para qué? Y ahora voy en retroceso. Para que los argumentos sean derribados. Para que podamos tomar las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Qué difícil, qué cansado a veces es tratar con las fortalezas. Pero qué fácil lo pone aquí la palabra cuando dice, trae tus pensamientos a Jesús. Somete tus pensamientos a Jesús. No tome las armas del mundo, toma las armas de esta milicia espiritual. Son poderosas en Dios para destruir fortalezas.